los secretos se ocultan tras la apariencia de lo cotidiano, algunos crímenes desgarradores logran sacudir los cimientos de la sociedad. Hoy exploraremos la trágica historia de Mauricio Leal, un estilista de renombre cuya vida de glamour y éxito se convirtió en un misterio oscuro. Su historia nos llevará al corazón de una tragedia familiar, a un caso que puso a un país entero frente a sus pantallas. Prepárate para un viaje inquietante, donde el éxito y la familia esconden una verdad perturbadora. Colombia, noviembre de 2021. En un país donde el talento y la fama abren puertas y deslumbran a muchos, Mauricio Leal, conocido como el estilista de las estrellas, era una figura querida y admirada. Leal había trabajado con algunos de los rostros más conocidos del país: actrices, presentadoras de televisión, modelos y figuras de la élite colombiana. Su habilidad para transformar el cabello en arte le había ganado el respeto y la admiración del público. Mauricio era un ícono de la moda, un emprendedor que había logrado salir adelante y abrir su propio salón, donde no solo estilaba el cabello, sino que también compartía su encanto y alegría con cada cliente. Era un hombre que irradiaba luz, pero como muchas veces ocurre, su éxito escondía una tristeza profunda que solo unos pocos lograban percibir. Detrás de esa fachada de éxito, Mauricio era también un hombre que cargaba con problemas de salud y una vida familiar compleja. Su madre, Marleny Hernández, era una de las personas más cercanas a él, alguien que siempre estuvo a su lado y en quien confiaba plenamente. Pero pocos sabían que también existía otra figura en su vida, su hermano Jonier Leal, quien, a pesar de estar siempre cerca, mantenía una relación llena de tensiones y rivalidades ocultas. El 22 de noviembre de 2021, en su residencia en La Calera, una zona tranquila en las afueras de Bogotá, los cuerpos sin vida de Mauricio y Marleny fueron encontrados. Mauricio estaba en su cama, con un frasco de pastillas junto a él, y a su lado, una nota escrita en su propia letra, donde se podía leer: «Los amo, perdónenme, no aguanto más». La imagen parecía indicar que ambos habían tomado una decisión fatal. Sin embargo, desde el primer momento, algunos detalles comenzaron a generar sospechas. La autopsia reveló que las circunstancias de su muerte eran sospechosas. Los cuerpos presentaban signos de lesiones previas y el frasco de pastillas sugería que alguien los había sedado antes del presunto suicidio. Además, los expertos notaron que la nota parecía haber sido escrita con prisa, casi como si alguien la hubiera obligado a escribir esas palabras. La investigación policial comenzó a cambiar de rumbo, pasando de un supuesto suicidio a un posible caso de doble homicidio. A medida que las investigaciones avanzaban, los detectives comenzaron a armar un rompecabezas inquietante. Lo que en un principio parecía un caso de suicidio, comenzó a cambiar de rumbo a medida que cada detalle era analizado con más detenimiento. La policía empezó a notar irregularidades en la escena del crimen y en la narrativa familiar, y pronto las pistas los llevaron a alguien muy cercano: Jonier Leal, el hermano mayor de Mauricio. El día antes de la muerte de Mauricio y Marleny, Jonier había estado en la casa familiar. Al parecer, había llegado para apoyar a su hermano, quien llevaba varios días experimentando problemas de salud y agotamiento emocional. Mauricio padecía una condición autoinmune que le causaba dolor y cansancio crónico, lo que Jonier usó como razón para estar cerca de él en esos días. Esa visita parecía, en un principio, el gesto típico de un hermano dispuesto a brindar apoyo en un momento difícil. Sin embargo, algo comenzó a llamar la atención de los investigadores. Para empezar, Jonier se marchó de la casa justo antes de que el personal de servicio descubriera los cuerpos al día siguiente. ¿Por qué había decidido irse tan pronto, cuando apenas había pasado tiempo con su hermano y madre, quienes aparentemente necesitaban su apoyo? Además, varios testimonios indicaron que Jonier solía mostrarse distante en otros momentos críticos, lo que contrastaba con su repentina preocupación por Mauricio en los últimos días. Más detalles empezaron a levantar sospechas.
Cuando la policía comenzó a analizar las cámaras de seguridad de la casa y los movimientos de Jonier, notaron patrones inusuales. Las horas en las que entró y salió no coincidían del todo con su versión de los hechos. Por otro lado, la relación entre los dos hermanos, que ante los ojos de muchos parecía fraternal, tenía un trasfondo de tensiones acumuladas. Algunos familiares y amigos cercanos de Mauricio revelaron que, aunque él y Jonier se mostraban cercanos en eventos públicos, la realidad era otra. Mauricio solía comentar en privado que su relación con Jonier era compleja y en ocasiones se sentía incómodo ante ciertos comentarios de su hermano. Finalmente, la nota de despedida que la policía encontró al lado de los cuerpos aumentó las sospechas. Aunque estaba escrita con la letra de Mauricio, el tono no coincidía del todo con la forma en la que él solía expresarse. La nota parecía escrita apresuradamente, casi sin coherencia, y algunos fragmentos sugerían la posibilidad de una coacción. Los peritos forenses dedujeron que Mauricio pudo haber sido presionado para escribir esas últimas palabras. Podría haber sido Jonier quien, bajo la apariencia de un apoyo familiar, había estado allí para asegurarse de que su hermano dejara un mensaje que justificara la versión de un suicidio. Cada nueva pista dejaba ver que la presencia de Jonier en la casa no había sido tan inocente como se pensó en un inicio. Lo que al principio parecía el acto de un hermano preocupado, terminó levantando sombras sobre su verdadero papel en la tragedia familiar. Los investigadores descubrieron que Jonier había intentado eliminar evidencias y los rastros de ADN y otras pruebas lo vincularon directamente con el crimen. Para muchos, era casi imposible imaginar que alguien pudiera hacer algo tan monstruoso a su propia familia. ¿Qué podría llevar a un hermano a traicionar de una forma tan brutal a alguien con quien compartía tanto? La respuesta parecía estar en la relación complicada entre los dos hermanos, llena de resentimientos, envidias y diferencias profundas. Para los detectives, cada nueva prueba era un paso más hacia una revelación aterradora. Las cámaras de seguridad mostraron movimientos sospechosos y las inconsistencias en la versión de Jonier comenzaron a sumar. Al final, los elementos eran tan sólidos que resultaba casi imposible pensar que Jonier era inocente. La policía lo detuvo y bajo presión, Jonier finalmente confesó. Pero lo más impactante estaba por llegar. Bajo la presión de la evidencia y tras horas de intensos interrogatorios, Jonier Leal finalmente confesó su papel en las muertes de su hermano y su madre. La confesión, que los oficiales describieron como sorprendentemente fría, arrojó luz sobre la complejidad de la relación entre los hermanos. Lo que en público parecía una relación cordial y de apoyo mutuo, se reveló como una rivalidad que había crecido con los años y que Jonier guardaba en silencio, acumulando resentimientos profundos y peligrosos. En su confesión, Jonier expuso sus celos hacia Mauricio, quien no solo había alcanzado el éxito en el mundo de la moda, sino que también se había ganado el cariño y la admiración de miles de personas. Mientras Mauricio prosperaba y se convertía en una figura destacada en la sociedad colombiana, Jonier sentía que su propio papel en la familia era cada vez menos relevante. Aunque ambos habían compartido una infancia difícil, sus caminos comenzaron a separarse radicalmente. Mauricio, a pesar de las adversidades, logró crear una vida de reconocimiento y lujo, mientras que Jonier, según describió, se sentía a la sombra de su hermano menor. A medida que los años pasaron, la vida de Mauricio brillaba cada vez más. Abrió un prestigioso salón de belleza y consolidó su nombre entre las celebridades y la alta sociedad, algo que Jonier percibía como un recordatorio constante de sus propias frustraciones y fracasos personales. Los celos y la envidia crecieron, alimentados por la percepción de que Mauricio recibía toda la atención y afecto que él mismo anhelaba. En su declaración, Jonier admitió que estos sentimientos lo llevaron a considerar que Mauricio no merecía la vida que tenía y que, de alguna manera, su éxito era injusto. Sin embargo, lo más escalofriante de su confesión fue la meticulosidad con la que había planeado el crimen. Jonier confesó que había estudiado cada detalle
para asegurarse de que el crimen se interpretara como un suicidio, pensando que así lograría deshacerse de su hermano sin levantar sospechas. La nota que dejó junto a los cuerpos fue su intento de dar una apariencia de suicidio, obligando a Mauricio a escribir las palabras con las que planeaba engañar a todos. La frialdad y el cálculo detrás de cada acción dejaron a los investigadores y al público perplejos, enfrentados a una traición que parecía sacada de una pesadilla. En su confesión, Jonier también explicó cómo había sedado a su madre y hermano antes de terminar con sus vidas, asegurándose de que no pudieran defenderse ni pedir ayuda. Marlene, la madre que siempre había brindado apoyo a ambos hijos, se convirtió en otra víctima de la ambición desmesurada de Jonier, quien, en palabras de los fiscales, buscaba no solo la fortuna de Mauricio, sino también el control total de su legado. Según los peritos, la frialdad con la que detalló cada paso de su plan dejó a los investigadores con una imagen clara de un hombre que había perdido cualquier rastro de empatía. Cuando se le preguntó si sentía algún tipo de remordimiento, Jonier respondió que solo quería que las cosas fueran diferentes. Esta declaración desconcertó a los oficiales, pues parecía implicar que su mayor frustración no era el haber traicionado y asesinado a su propia familia, sino que su vida no hubiera resultado como él esperaba. La insensibilidad de sus palabras marcó un punto culminante en el caso y dejó a muchos preguntándose cómo alguien podría caer tan bajo, cegado por la envidia y el rencor. La confesión de Jonier generó una reacción nacional. Medios de comunicación, psicólogos y criminólogos intentaron desentrañar las motivaciones de este acto tan despiadado. Para muchos colombianos, era casi imposible aceptar que alguien pudiera actuar con tanta crueldad hacia su propia familia, y la frialdad de Jonier se convirtió en un tema recurrente en los análisis del caso. Psicólogos que estudiaron el perfil de Jonier sugirieron que podría tener rasgos de psicopatía, con una incapacidad para experimentar arrepentimiento o empatía genuina. Su declaración dejó claro que, para él, la vida de su madre y su hermano eran obstáculos en el camino de sus propias ambiciones y deseos no cumplidos. El caso no solo despertó horror, sino también una profunda reflexión en la sociedad colombiana. Las palabras de Jonier y su conducta durante los interrogatorios obligaron a muchos a cuestionarse sobre los límites de la ambición humana y la fragilidad de los lazos familiares, cuando la envidia se convierte en el motor de las acciones. La confesión de Jonier, lejos de cerrar el caso, dejó una herida abierta en la memoria de los seguidores de Mauricio, quienes ahora no solo lloraban su pérdida, sino que debían enfrentar la brutal realidad de que su asesino había sido alguien a quien él alguna vez consideró su propio hermano. El juicio contra Jonier Leal se convirtió en uno de los eventos mediáticos más impactantes de Colombia en 2022. Con el país entero siguiendo cada detalle, el proceso judicial develó no solo los detalles del crimen, sino también los aspectos más sombríos de la naturaleza humana. Jonier, quien había confesado su culpabilidad ante los investigadores, cambió su versión de los hechos al iniciar el juicio. Alegó que las autoridades lo habían presionado psicológicamente para que confesara y que muchas de las pruebas eran malinterpretaciones o errores de procedimiento. Este giro inesperado fue un intento de Jonier por manipular la narrativa a su favor, generando un clima de tensión e indignación entre los familiares y amigos de Mauricio, quienes esperaban justicia para él y su madre. Durante el juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas contundentes que buscaban refutar cualquier intento de retractación. Entre las pruebas más sólidas estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, donde se mostraban los movimientos de Jonier en las horas previas y posteriores a la muerte de su hermano y madre. También se incluyeron registros de conversaciones y mensajes en los que se evidenciaban las tensiones entre ambos hermanos, dejando al descubierto la envidia y el resentimiento que Jonier sentía hacia Mauricio. Estas pruebas, combinadas con los análisis forenses, cimentaron la teoría de la Fiscalía. Jonier había planeado el crimen con frialdad y había intentado manipular la escena para ocultar su responsabilidad.
El testimonio de los peritos forenses fue otro momento clave en el juicio. Los expertos describieron en detalle cómo la escena del crimen había sido alterada para simular un suicidio, un acto que, según ellos, requería un conocimiento básico de la dinámica criminal y un control total de las emociones. Además, los forenses explicaron que las sustancias encontradas en los cuerpos de Mauricio y Marlene eran dosis suficientes para sedarlos sin provocar una sobredosis fatal, lo que indicaba que Johnnier sabía exactamente cómo manejar el envenenamiento para que las víctimas no pudieran defenderse. La precisión de los detalles forenses dejó claro que el crimen no había sido un acto impulsivo, sino un asesinato meticulosamente planeado. La defensa de Johnnier, sin embargo, trató de desacreditar las pruebas, cuestionando la validez de las grabaciones y sugiriendo que la escena del crimen pudo haber sido alterada por alguien más. Incluso intentaron desviar la atención hacia un supuesto problema financiero de Mauricio, sugiriendo que éste podría haber tomado decisiones extremas debido a la presión económica. Pero los argumentos de la defensa no lograron convencer al jurado ni al público. La evidencia de las tensiones entre los hermanos y la confesión inicial de Johnnier fueron pruebas demasiado sólidas para ser ignoradas. Mientras tanto, fuera de la sala de audiencias, el caso de Mauricio Leal se convertía en un símbolo de traición y tragedia. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada etapa del juicio, transmitiendo los testimonios de amigos y conocidos de Mauricio, quienes recordaban su amabilidad, su talento y su alegría de vivir. Las declaraciones de personas cercanas al estilista ofrecieron una imagen conmovedora de un hombre que, a pesar de sus problemas de salud, había trabajado incansablemente por alcanzar sus sueños. El dolor de los seguidores y la familia de Mauricio fue evidente, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias, recordando al estilista como una figura de inspiración y lucha. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue el testimonio de los clientes y amigos de Mauricio, quienes describieron cómo su vida tocó la de muchos, especialmente a través de su generosidad y bondad. Relataron episodios donde Mauricio ayudaba a personas en momentos difíciles, ofreciendo empleo y apoyo emocional. En contraste, la figura de Johnnier se tornó cada vez más sombría. Los psicólogos forenses, quienes evaluaron su perfil, declararon que Johnnier presentaba características asociadas a una personalidad narcisista, alguien que buscaba reconocimiento y validación a cualquier costo. Según los expertos, Johnnier veía en Mauricio a un adversario más que a un hermano, y en sus éxitos una afrenta personal. Esta evaluación resonó profundamente en el público, quienes veían en este perfil la explicación de una traición tan brutal. Finalmente, después de un juicio que duró varias semanas, el veredicto llegó. Johnnier Leal fue declarado culpable de homicidio premeditado y manipulación de la escena del crimen. La sentencia fue recibida con alivio por los amigos y familiares de Mauricio, quienes por fin podían cerrar un capítulo lleno de sufrimiento e indignación. Los jueces dictaron una condena de larga duración, asegurándose de que Johnnier cumpliera su pena en prisión. Para muchos, esta sentencia fue una medida justa que, aunque no devolvía la vida a Mauricio y Marlene, al menos garantizaba que el asesino enfrentara las consecuencias de sus actos. El juicio dejó una huella imborrable en la sociedad colombiana, que quedó impactada no solo por la naturaleza del crimen, sino por las profundas reflexiones que provocó sobre la fragilidad de los lazos familiares y la influencia de la envidia en el ser humano. Programas de televisión, revistas y redes sociales se llenaron de análisis y debates sobre el caso, destacando cómo la ambición y los celos, cuando se salen de control, pueden destruir lo más sagrado: la familia. El público, conmocionado, comenzó a hablar sobre la importancia de la salud mental y las señales de alerta que pueden indicar problemas emocionales o trastornos de personalidad en las relaciones familiares. Incluso después de la sentencia, el caso de Mauricio Leal continuó siendo un tema de conversación en Colombia. Algunos vieron en su historia una tragedia clásica, una advertencia sobre los peligros de la codicia y el odio entre hermanos. Otros, sin embargo, consideraron que el caso ponía de manifiesto la necesidad de fortalecer el sistema de apoyo emocional en las familias,
especialmente cuando existen conflictos y rivalidades que pueden transformarse en algo destructivo. La figura de Mauricio fue recordada como un hombre talentoso que, aunque había alcanzado el éxito, era alguien cercano y generoso, dejando un vacío enorme en quienes lo conocieron. El caso de Mauricio Leal nos deja una lección profunda sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que, aunque la apariencia de éxito y alegría puede brillar en el exterior, las sombras de la envidia y el rencor pueden acechar en los rincones más oscuros. La historia de Mauricio es una tragedia en todos los sentidos, un recordatorio de lo frágil que es la confianza y lo destructivo que puede ser el odio entre hermanos. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos de crímenes y misterios oscuros. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre, la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, oculta a plena vista. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, mantente seguro y atento.